De Colombia, entre la serranía de San Lucas y el río Magdalena, se encuentra uno de los principales escenarios del conflicto armado colombiano. Se trata del sur de Bolívar, una subregión en la que se encuentran, entre otros, los municipios de San Pablo, Cantagallo, Simití, Santa Rosa del Sur, Arenal, Río Viejo, Morales, Regidor, Tiquicio, Achí y Norosí, que comparten una gran riqueza minera y agrícola, pero cuyo histórico aislamiento del resto del país ha facilitado que su población sobreviva, por lo menos desde hace 5 décadas, bajo el yugo de múltiples formas de violencia. Las crónicas de la época de la colonia indican que en esta zona se ha explotado oro desde el siglo XVI, pero no fue sino hasta principios del siglo XX que comenzó el proceso de poblamiento de la región, reforzado luego por los miles de campesinos que llegaron huyendo de la violencia de los años 50 a colonizar estas tierras. Hoy en los municipios del sur de Bolívar habitan cerca de 200.000 personas, buena parte de ellas con sus principales necesidades básicas insatisfechas, a pesar de que sus territorios han proporcionado los recursos para las sucesivas bonanzas del oro, la madera, la marihuana, la coca y en tiempos más recientes la palma aceitera. A comienzos de la década de 1970, el ELN estableció los primeros frentes en esta zona, que desde entonces se convertiría en su retaguardia política y militar. El dominio de la zona llegó a ser tan férreo que durante muchos años y hasta la incursión paramilitar de finales del siglo XX, el comando central de la organización estuvo ubicado en la serranía de San Lucas. A mediados de los años 80, las FARC ingresaron al sur de Bolívar a través de Yondó y se ubicaron principalmente en las partes planas de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa y Simití. Allí compartían el poder con el ELN, que también dominaba las zonas mineras de la serranía de San Lucas en los municipios de Arenal, Morales y Río Viejo. Así, estas dos guerrillas cumplieron el rol de autoridad aprovechando los vacíos de la presencia estatal en el sur de Bolívar. A la par del control militar, regulaban los conflictos sociales entre los campesinos, cobraban impuestos a la producción de oro y coca, así como a la ganadería y al comercio, y promovieron las movilizaciones campesinas de los años 80 y 90 reclamando al Estado una mayor presencia en los territorios. Aunque al principio lograron crear arraigo popular, los abusos y las arbitrariedades contra la población y principalmente contra las élites locales socavaron la legitimidad social de las guerrillas. Esto se convirtió en uno de los factores que facilitó la incursión de los grupos paramilitares hacia 1997. Como parte de su expansión desde la región del Urabá, los paramilitares llegaron al sur de Bolívar y se agruparon en el Bloque Central Bolívar, BCB, liderados por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Este bloque también absorbió a las autodefensas campesinas de Santander y el sur del Cesar, al mando de Camilo Morantes, un grupo que había heredado el poder de los paramilitares de Puerto Boyacá y había aterrorizado a Barrancabermeja en varias masacres entre 1998 y 1999. Los paramilitares avanzaban a sangre y fuego, en muchas ocasiones articulados con las fuerzas militares. En medio de la incursión ocurrió un hecho que anunciaba un punto de inflexión en la dinámica del conflicto en la región. En enero del año 2000, al menos 10.000 personas de la región se concentraron en Santa Rosa del Sur para exigirle al gobierno de Andrés Pastrana que no autorizara una zona de distensión en el sur de Bolívar, tal como lo exigía el ELN como parte de su estrategia para negociar un eventual acuerdo de paz. El 14 de marzo de 2002, en medio del auge de la violencia, los habitantes de Mico Ahumado hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones sociales para pedir protección. Ese fue el origen de la Asamblea Popular Constituyente, una de las iniciativas que han surgido desde la sociedad civil para resistir en el territorio a pesar del conflicto armado. La guerra por el sur de Bolívar traería masacres, desplazamientos y el robo de grandes extensiones de tierra.
Según cifras de organizaciones sociales de la zona, entre 1997 y 2002, el grupo de Julián Bolívar fue responsable de 556 homicidios, algunos de ellos en complicidad con miembros del ejército. Según la Fiscalía, entre 1996 y 2005, más de 2.000 personas fueron asesinadas como consecuencia del conflicto. Además de la tragedia humana, la arremetida y el posterior dominio paramilitar en el sur de Bolívar fortaleció la influencia del narcotráfico en la región. El Bloque Central Bolívar articuló, bajo su mando, el cultivo de coca, ya no solo en las partes montañosas de la serranía, sino en las planas y más pobladas, con la fabricación y el transporte de la cocaína. Todo esto aprovechando la fertilidad del territorio y su ubicación estratégica como corredor entre el Urabá, el Magdalena Medio y el Catatumbo en la frontera con Venezuela. El 31 de enero de 2006, los 2.524 integrantes del Bloque Central Bolívar se desmovilizaron en Santa Rosa del Sur como parte del proceso de justicia y paz. Ese día entregaron 1.366 armas, 140.000 municiones, 546 granadas, 15 radios portátiles y 2 helicópteros. Aunque los niveles de violencia se redujeron ostensiblemente, la importancia del narcotráfico como elemento central en la economía de la región permanece hasta hoy. Los recursos de esta actividad, al igual que la minería ilegal del oro, siguen alimentando el conflicto armado, que luego de la desmovilización de los paramilitares ha estado protagonizado por las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, el ELN y las FARC hasta su desmovilización en 2017. Justamente el sur de Bolívar fue priorizado como uno de los epicentros de la implementación de los acuerdos de paz con esta guerrilla. El plan de desarrollo con enfoque territorial contemplaba el cierre de todas las brechas que mantenían a las poblaciones aisladas del resto del país y por tanto sometidas al régimen de los grupos ilegales. 4 años después, en medio de una nueva ola de violencia, las comunidades siguen exigiendo que estas promesas se cumplan.